pantalla. Ya. Tema 3. Metodología de investigación. Conceptualización y características de la investigación. Los métodos de investigación son herramientas de recolección de datos, formular y responder preguntas para llegar a conclusiones a través de un análisis sistemático y teórico aplicado a algún campo de estudio. La investigación comprende un número de técnicas de muchas utilidades para sociólogos, psicólogos, historiadores, periodistas, académicos, científicos, escritores y entre otros investigadores, ¿no? Acceder a la información requiere en muchos casos las búsquedas exhaustivas, valiéndose de fuentes documentales humanas mediante diferentes métodos de captación y escalas de medición, estadísticas para evaluar resultados. Los métodos de investigación localizan y delimitan un problema, permiten recolectar datos importantes para generar hipótesis que posteriormente sean aprobadas o respaldadas. De esta forma se pueden tomar las decisiones más acordes al caso de estudio. La metodología a usarse puede incluir muchos casos, entrevistas, encuestas, análisis demográficos, riesgos y amenazas, datos históricos y contemporáneos, publicaciones, libros y otras vías de investigación. Haciendo el uso de variedad de procedimientos, la investigación tiene como estímulo encontrar la verdad que no ha sido descubierta hasta el momento o simplemente no ha sido definida o estudiada a fondo para determinar conclusiones fiables. Aunque cada investigación posee propósitos delimitados, una serie de metas pueden ser englobadas en estas búsquedas. Alcanzar conocimientos nuevos y conocer características en situaciones de grupo o persona, determinar la frecuencia de hecho y probar una hipótesis según causas y variables, entre otras, ¿no? Lo que nos está explicando un poco, ¿no? De características de investigación. Ustedes, como la mayoría siempre van a hacer, ¿no? El proyecto sociocomunitario. Es bien importante investigar un poco, ¿ya? Sobre el tema que ustedes van a realizar y también por qué lo están realizando también, ¿ya? El proyecto. Supongamos que he escuchado de algunos buggy, ¿no? Entonces, eso, en qué va ese buggy que van a realizar? ¿En qué va a beneficiar a la comunidad? Porque recuerden que están eligiendo proyectos sociocomunitarios, o sea, para la comunidad. ¿En qué va a favorecer a la comunidad al realizar eso? ¿No? Y también tienen que investigar por qué lo están realizando. Supongamos van a hacer encuestas, ¿ya? Encuestas, ¿ya? Ya, ahora vamos a avanzar a tipos de investigación. Los motivadores de la investigación son importantes para conocer el camino que llevarán al encuentro de respuestas, comprender las hipótesis arrojadas por observación y experimentación del caso. Cada método de investigación a emplearse dependerá de las características de la situación a estudiar y sus exigencias para entonces poder seleccionar el procedimiento mejor que adapte los objetivos planteados en el estudio. Aquí nos muestra una investigación cualitativa, ¿no? Tiene como principio
tiene como base en el principio positivista y neopositivista, y su objetivo de estudio de los valores, fenómenos cualitativos y establecer y fortalecer una teoría planteada. Se enfoca en el subjetivo e individual desde la persona humanística mediante la interpretación y observación, entrevistas y relatos. En este método se usan modelos matemáticos teóricos relacionados a las situaciones. Se emplean con regularidad a las ciencias naturales, biológica y física, entre otras, ¿no? Eh, en nuestro campo de metodología cualitativa no vamos a utilizar la cualitativa ya, porque es más para la parte de medicina, enfermería, ¿ya? Porque son datos un poco más científicos, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar otro tipo, ¿ya? De metodología, ¿ya? Pero como concepto ya lo tienen, ¿no? Metodología cuantitativa. La intención de este método es exponer y encontrar el conocimiento ampliado, en el caso mediante datos detallados y principios teóricos. Se requiere una comprensión a la conducta humana y porque de ella, en este método, el objetivo de estudio se considera externo, separado de cualquier pensamiento individual para garantizar la mayor objetividad posible. Su investigación es normativa, apuntando a las leyes generales relacionadas al caso de estudio. La recolección de datos suele constar de pruebas objetivas, instrumentos de medición, las estadísticas, test, entre otros. Se divide en investigación participativa y acción de etnografía, ¿no? Eh, este tipo de metodología cuantitativa es el que nosotros podemos utilizar en sus proyectos, ¿ya? Porque como dice en la teoría, es más ampliar, ¿ya? La teoría digamos, supongamos, están haciendo boogies. Primero tener la teoría de cómo hacerlo, ¿no? De cómo hacerlo y ampliar un poquito más, ¿ya? De lo que ya hay en internet, porque si pueden verificar, en internet hay proyectos ya hechos, ¿no? Ya hay proyectos ya hechos, solamente tendrían que acomodar, ¿no? A lo que se les pide, ¿no? Sacando de distintos proyectos, ¿no? Y ampliar con el conocimiento de ustedes. Eso es lo que está diciendo, ¿no? En esta metodología. 3.3. Métodos de investigación. Metodología inductiva. Observación, observar un patrón, desarrollar una teoría. A través de este método pueden analizarse situaciones particulares mediante un estudio individual de los hechos, que formula conclusiones generales que ayudan al descubrimiento de temas generalizados y teorías que parten a la observación del sistema o realidad. Es decir, que se refiere a la formulación de hipótesis basados en los experimentados y observando en los elementos de estudio para definir leyes de tipo general. Consiste en recolección de datos ordenados en variables en busca de irregularidades. Esto igual, lo vamos a conocer como teoría igual, ¿ya? El inductivo. Método deductivo. Como aquí hay un ejemplo, todos los hombres son mortales. Morsat era un hombre. Morsat es mortal. Se refiere a un método que parte de lo general para centrarse en lo específico mediante el razonamiento lógico y la hipótesis que puedan sustentar conclusiones finales. Este proceso parte del análisis antes
planteados, leyes, principios, variables, comprobados por ser aplicados y casos particulares. En este método, todo el empeño de la investigación se basa en las teorías recolectadas, no en los observados ni experimentados. Se parte de una precisa para estigmatizar y concluir la situación de estudio, deduciendo el camino que debe tomar la implementación de soluciones, ¿no? Nosotros esto vamos a utilizar ya, esta metodología deductivo, ya que nosotros tenemos que, como nos dice, ¿no? La teoría, hay que implementar soluciones. Supongamos que eh, hay un problema en digamos, no se puede entrar con un vehículo o quieren tal vez facilitar el ciego o muchas cosas en sus chacos, supongamos, ¿no? El año pasado, no me acuerdo quién, creo que Qatari hecho, quería un buggy para cortar o para, ay, ¿cómo era esto? Como cortadora o algo así funcionaba el buggy, ¿ya? Entonces, había un problema y él ha decidido, supongamos, poner una solución que eso sería más fácil hacer, ¿no? Con el buggy que estás realizando, creo que aún estás realizando, ¿no? El proyecto de buggy de sembrador o algo así, creo que era, ¿no? Su proyecto. Entonces, había un problema y él lo ha solucionado con eso, ¿no? Va a ser más fácil, todo eso, dijo, ¿no? Entonces, va a implementar eso, es lo que dijo, ¿no? Su proyecto ya me va a entregar, ¿no? Porque creo que soy su tutor, entonces los voy a mostrar, ¿no? Como ejemplo, eso ya. Ya. Método comparativo. Este es otro método. Es un procesamiento de búsqueda de similares y comparaciones sistemáticas que sirve para la verificación de hipótesis en los objetivos encontrados. Parentesco y se basa en la documentación de múltiples casos para realizar el análisis comparativo. Básicamente consta de colocar dos o más elementos del lado del otro y encontrar diferencias, relaciones y así lograr definir en caso del problema, poder tomar medidas a futuro. Usar la comparación es la utilidad en la comprensión del tema y que puede conllevar las nuevas hipótesis y teorías de crecimiento y mejoría. Proceso de varias etapas en que resalta la observación y descripción y clasificación de comparaciones mismas y su conclusión, ¿no? Este tipo de método comparativo, ustedes también pueden ya comparar. Supongamos, ya en el TAC ya existe documentos, ya, ya existe proyectos realizados. Ustedes pueden guiarse según esos proyectos que ya hay en el TAC. Pueden hacer similar a eso. Pueden hacer comparaciones para que ustedes puedan mejorar ese proyecto, ¿ya? Se puede también mejorar. No copiar igual, ¿no? Sino mejorarlo, ese proyecto que ya existe, ¿ya? Eso es lo que nos dice, ¿no? Ese método. Método científico. Ofrece un conjunto de técnicas y procedimientos para la obtención de conocimientos teóricos con validez y comprobación científica mediante el uso de instrumentos finales y no dan lugar a la subjetividad, mientras algunos experimentos demuestran la capacidad y la reproducción de un mismo hecho, al lugar del mismo mecanismos, diferentes contextos accionados por distintos individuos. Este método tiene la capacidad de proporcionar respuestas eficaces probadas sobre algún caso de estudio. Se considera uno de los procedimientos más útiles, ya que permite la explicación de fenómenos de forma objetiva y brinda soluciones al problema, investigación y impulsar y declarar leyes. Su desarrollo es riguroso y netamente lógico y forma los principios puros complementarios buscando la corrección y la superación para conquistar, ordenar y entender el conocimiento corregido.
¿no? Eh, este tipo de método no vamos a utilizar ya, porque es más, como lo estaba mencionando más antes, es más para otras áreas, ya, pero lo vamos a conocer solamente como concepto. Instrumentos y técnicas de recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos son mecanismos e instrumentos que utilizan para reunir y medir información de forma organizada, con un objetivo específico. Usualmente se usan en las investigaciones científicas, empresarial, estadísticas y marketing. Cada una de estas técnicas permite recopilar información en diferentes tipos. En este motivo es importante conocer las características y tener claro los objetivos para elegir aquellas que permitan corregir la información apropiada. Esto, ¿no? Eh, Cuando ustedes ya empiecen, ¿no? A ver, apaguen sus audios. Darío, ya, ya. Continuando, ¿no? Eh, en los instrumentos y técnicas de datos, ustedes van a elegir, ¿ya? Supongamos, ya tienen el problema, ¿no? De lo que existe en su comunidad. Pongamos, ya han visto, ¿no? El problema que existe, tanto para entrar o para sembrar o para cosechar, ¿no? En, en sus, en sus chacos, entonces, ustedes pueden realizar entrevistas, ¿ya? Entrevistas, cuestionarios, encuestas, observaciones, grupos focales, documentos y registros, etnografía, técnica, análisis, ¿no? Contenidos, conversatorios informales y relatos de vida, ¿no? Entrevistas. La entrevista es esencial. Una conversación bien planificada, en ella el investigador plantea una serie de preguntas y temas de debate y una o varias personas con el fin de obtener una información específica. Pueden realizarse personalmente por teléfono o de manera virtual. Sin embargo, en algunos casos es importante la interacción personal con el entrevistador para poder tomar nota de la información que brinda la comunidad no verbal. Por ejemplo, en una investigación que indaga sobre la causa de la conservación escolar de una institución, pueden aplicarse entrevistas. En este caso puede ser útil entrevistar a los actores de las problemáticas como padres, estudiantes, al igual de los funcionarios públicos para comprender mejor la problemática, según la organización, y entrevistas que deben ser estructuradas, semiestructuradas o informal. Una entrevista es aquella en el cual el entrevistador tiene una lista de preguntas definidas previamente y se limita estrictamente a ellas. En la entrevista existe una guía de preguntas, temas generales de conversación. Sin embargo, el entrevistador, para desarrollar preguntas nuevas a medida de que vayan surgiendo el tema de su interés. Finalmente, la entrevista informal es aquella que no está guiada por una lista de preguntas determinadas. El entrevistador tiene claro los temas sobre los que quiere indagar y los que introduce de manera espontánea a la conversación, ¿no? Estas entrevistas ustedes pueden realizarlo, ¿ya? Para ver, tanto pueden hacer en el TAG con estudiantes o si no, supongamos quieren hacer una maqueta, entonces, ¿por qué están haciendo la maqueta? Supongamos cuántas personas, digamos, tienen una o no han entendido bien, digamos, algo de teoría, pero con una maqueta lo pueden entender, pero
tienen que preguntar a estudiantes o hacer una entrevista con estudiantes para ver por qué eh, no está entendiendo el tema, tal vez porque no ha visto nunca, supongamos, la materia de neumática. No hay casi, no mucho material para esa materia, ni para hidráulica. Solo esto lo estamos llevando por pura teoría nomás. Entonces, si hubiese una maqueta o algo para que puedan entender ustedes, entonces, en ese momento, hacen la entrevista a los estudiantes, le dicen no, porque no hay un, o algo práctico, supongamos, ¿no? En esas materias y no hemos entendido esos temas, supongamos, ¿no? Entonces, ahí anotan, pues, ¿no? En su entrevista, digamos que los alumnos están un poco, que no han entendido el tema porque no se les muestra, supongamos, ¿no? O algunos sí han entendido solamente tal vez por teoría, ¿no? Entonces, solamente eso pueden entrevistar, ¿ya? Si quieren hacer, ¿no? Una maqueta o también en la comunidad igual se puede hacer entrevistas, ¿no? Cuestionario y encuestas. Los cuestionarios y las encuestas son técnicas en las cuales se plantea un listado de preguntas cerradas para obtener datos precisos. Usualmente se usan en investigaciones cualitativas, para también pueden incluir preguntas abiertas para permitir un análisis cualitativo. Es una técnica muy extendida porque permite obtener información y precisa de una gran cantidad de personas. El hecho es tener preguntas cerradas, permitir calcular resultados y obtener porcentajes que permitan el análisis rápido de los mismos. ¿Ya? Además de este método ágil, teniendo en cuenta que no requiere la presencia del investigador para realizarse. Puede hacerse masivamente por correo, a través de internet o vía telefónica. Para continuar este ejemplo de la deserción escolar, los cuestionarios deben ser útiles para obtener información precisa de los estudiantes. Por ejemplo, edad, grado que abandonará la escuela, motivos para abandonar. Observaciones. La observación es una técnica que consiste precisamente en observar el desarrollo del fenómeno que desea analizar. Este método puede usarse para obtener información cualitativa o cuantitativa de acuerdo al modo que realice. En investigación cualitativa permite alcanzar las relaciones entre los participantes gracias a un análisis de comportamiento en una comunicación no verbal. En investigación cuantitativa es útil hacer seguimiento de la frecuencia o fenómenos biológicos y sus funcionamientos de la máquina. Por ejemplo, si desea comprender los motivos de la deserción escolar, puede ser útil observar la forma en que se relacionan los maestros y estudiantes. En este caso puede aplicarse la técnica de observación en cualquier clase. Al aplicar esta técnica de enfoque cualitativo es necesario organizar las observaciones en categorías temáticas para poder darle un orden al análisis. Estas estrategias deben relacionarse con la información obtenida a través de otras técnicas para tener mayor validez, ¿no? Vamos a quedar aquí. Ya la próxima clase les voy a mostrar un ejemplo ya de un proyecto que cómo se realizan las encuestas, cuestionario de encuestas, lo que ustedes igual van a investigar, ¿no? Observaciones también vamos a hacer y después vamos a avanzar ya a grupos focales y documentos y registros, ¿ya? Pero para que me entiendan mejor, la próxima clase les voy a mostrar ya un proyecto y para que ustedes lo vean y ahí puedan entender, ¿no? Un poquito más, ¿no? Entonces, la próxima clase vamos a empezar ya con grupos focales, pero más antes les voy a mostrar cómo he hecho las encuestas, ¿ya? Encuestas y cuestionarios, ¿ya? Entonces, vamos a quedar ahí. No hay preguntas, ¿no?
Ya. Entonces, voy a sacar una. Profe, una pregunta, profe. Dime. ¿Cómo se, profe, según lo que me han contado de las clases virtuales, desde elecciones se vaya